La historia de la Sagrada Pasión. Después de la resurrección de Lázaro, la pasión y muerte con que nuestro Rey Salvador Jesucristo dio fin a su vida y predicación en el mundo es la cosa más alta y divina que ha sucedido jamás desde la creación. Vivió, padeció y murió para redimir a los hombres de sus pecados y darles la gracia y la salvación eterna. Por cualquier parte que se mire es así, por parte de la persona que padece, o mirando la razón por la que sufre, es tan grande el misterio que nada igual puede ya suceder hasta el fin del mundo. Para mayor claridad me parece conveniente exponer antes de un modo breve el motivo por el que los pontífices y fariseos determinaron en consejo dar una muerte tan humillante a un señor que, aunque no se quisiera ver lo demás, fue innegablemente un gran profeta y un gran bienhechor de su pueblo. Fue tan evidente y se divulgó de tal modo el milagro de la resurrección de Lázaro, fue tanta su luz, que aquellos judíos acabaron por volverse ciegos del todo. Aunque muchos creyeron, otros, movidos por la envidia, fueron a Jerusalén para contar y murmurar de lo que en Betania había sucedido. Por este motivo se reunieron los pontífices y fariseos en consejo y decidieron poner fin a la actuación del Señor, porque de no hacerlo así todos creerían en él, y los romanos podrían pensar que el pueblo se amotinaba y se rebelaba contra ellos, y en represalia destruirían el templo y la ciudad. Con este miedo, o quizá disimulando su envidia y su odio hacia Jesús, con falsas razones de interés público, no encontraron otro camino para atajar aquellos milagros que acabar con él, y así decidieron dar muerte al Salvador. El Espíritu Santo movió a Caifás, por respeto a su oficio y dignidad de sumo sacerdote, quien promulgó la resolución a que había llegado el consejo. Es conveniente que muera un hombre solo para que no sea aniquilada toda la nación. Y este dictamen no lo dio él por cuenta propia, sino que como era pontífice aquel año, profetizó que Cristo nuestro Señor había de morir por su pueblo, y no solamente por el pueblo judío, sino también por reunir a las ovejas que estaban disgregadas y llamar a la fe a los que estaban destinados a ser hijos de Dios. Desde este día estuvieron ya decididos a matarle, y como si fuera un enemigo público, hicieron un llamamiento general, diciendo que todos los que sepan dónde está lo digan para que sea encarcelado y se ejecute la sentencia. Queda bien patente la maldad de estos llamados jueces, porque primero dieron la sentencia y sólo después hicieron el proceso. Dieron la sentencia de muerte en este consejo y el acusado estaba ausente. No le tomaron declaración ni le oyeron en descargo del delito que se le imputaba. Y es que solamente les movía la envidia por los milagros que el Señor hacía y el miedo a perder su posición económica y su poder político y religioso. Después en el proceso, aunque hubo acusadores y testigos, y le preguntaron sobre sus discípulos y su doctrina, todo fue un simulacro y una comedia que forzaron las cosas de tal modo que coincidieran con la sentencia tomada de antemano. Así suelen ser muchas veces nuestras decisiones. Nacen de una intención torcida y luego intentamos acomodar la razón para que coincida con ella. Al saber el Salvador esta sentencia y el tipo de orden de encarcelamiento que los pontífices dieron contra él para que cualquiera tuviera obligación de acusarle, se escondió por la parte cercana al desierto en una ciudad llamada Efrén y allí se estuvo con los discípulos. Quiso dar tiempo a que llegara el día señalado por su Padre Eterno. Con esto nos dio también ejemplo a nosotros de que es necesario prepararse antes de morir. Estos días el Salvador pensaría en su muerte, ya tan cercana para él. Sus discípulos se entristecerían, y él les hablaría del cielo y les animaría a tener fe. Llegó el día señalado, y el Señor salió del desierto y de Efrén hacia la ciudad santa, para padecer y morir en ella, y caminaba con tanta prisa y decisión que llevaba a todos la delantera, de modo que los mismos discípulos estaban admirados de su comportamiento, porque ellos tenían miedo. Durante el viaje reunió a los 12, y en privado y a solas les hizo saber las injurias, la tortura y la muerte que le esperaban en Jerusalén.
Poco después escuchó la petición de la madre de los hijos de Zebedeo, que pretendía para ellos los 2 mejores puestos en el reino de Dios. Siguieron caminando y al llegar a Jericó dio la vista a un ciego que se lo pedía a gritos. Entraron en la ciudad y fue a hospedarse a casa de Zaqueo, invitándose él mismo. Se dio a conocer aquel hombre que tanto deseaba conocerle y convidarle, y con su presencia trajo la salvación a toda aquella casa, pues Zaqueo, pecador y jefe de publicanos, se convirtió. Al salir de Jericó le seguía mucha gente, y como de paso sanó a otros 2 ciegos que desde el borde del camino, al oír que pasaba, le suplicaban a gritos que se compadeciese de ellos. Mientras iba a padecer y a morir, por cualquier lugar donde pasara hacía favores, se compadecía de todos, dejaba señales y huellas de quién era. Terminado su viaje llegó a Betania 6 días antes de la Pascua, como dice Juan 12:1. El Señor solía hospedarse habitualmente en este pueblo, donde tenía muchos conocidos y amigos. Por otra parte, como era tan reciente el milagro de la resurrección de Lázaro, todos deseaban convidarle y agradecérselo, pero era sábado. Del Domingo de Ramos al Miércoles Santo. Al día siguiente, domingo, salió el Salvador de Betania y fue a Jerusalén, donde se le tributó aquel solemne recibimiento de los ramos, y se le aclamó como hijo de David. Toda la gente iba diciendo cómo resucitó a Lázaro cuando estaba en la sepultura, y esta fue la razón por la que salieron a recibirle. Cerca ya de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró de ella. Lucas 19:41. Y anunció la destrucción que iba a sufrir como castigo, por no saber a tiempo lo que de verdad le hubiera traído la paz. Con el alboroto y ruido de esta entrada solemne del Señor, toda la ciudad se puso en pie, y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este? Mateo 21:10. Jesús, que había sido aclamado como rey, entró en el templo, y como Rey de misericordia curó a todos los ciegos y cojos que allí estaban. También esto fue un nuevo motivo de disgusto e indignación por parte de los sacerdotes y escribas. Le acusaban de que permitiera a los niños vitorearle como hijo de David, de que no hiciera callar a los que creían en él y le llamaban Rey de Israel. El Salvador no les hizo caso. Les dijo que aunque callaran los hombres, las mismas piedras hablarían. Lucas 19:40. El Señor oía complacido las voces de los niños, porque de su boca saca Dios las alabanzas. Mateo 21:16. Después de toda esta fiesta, como era ya tarde, mirándolos a todos, y no habiendo nadie que le invitase a cenar ni a dormir, se volvió con sus discípulos a Betania aquella noche. Al día siguiente, lunes, salió el Señor de Betania por la mañana para volver a Jerusalén. Sintió hambre y vio a lo lejos una higuera junto al camino, toda verde y llena de hojas. Se acercó por si veía algo de comer y no encontró más que hojas. Entonces maldijo a la higuera, que nunca más des fruto y nadie coma ya de ti. Marcos 11:14. Y los discípulos lo oyeron. Llegó a la ciudad, entró en el templo y echó de allí a los que vendían y compraban, y tiró las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, e impidió con gran energía que cruzase nadie con ninguna cosa por el templo. No pudieron vencer la fuerza y majestad con que había actuado, pero redoblaron su odio contra él, y buscaban el modo de quitarle la vida porque estaban asustados de que tanta gente del pueblo le siguiera y escuchara su doctrina con admiración. Al hacerse tarde salió de la ciudad y fue al Monte de los Olivos, como solía hacer por las noches. Luego fue a Betania, que está en la falda de este monte. Al día siguiente por la mañana, martes, volvió a la ciudad. Pasó por el mismo camino de antes, y los discípulos vieron que la higuera maldita se había secado. Marcos 11:20. El Señor no maldijo la higuera en un momento de ira, ni tampoco lo hizo como castigo, porque no era tiempo de higos.
El Señor lo hizo simbolizando con eso a la sinagoga judía, llena de verdes hojas de apariencias y ceremonias, pero sin el fruto que esperaba de ella el que la plantó. Y era tiempo ya, y tenía obligación de llevar fruto, por eso quedó maldita y seca para no dar fruto nunca más. Llegó al templo y le rodearon los escribas, fariseos, sacerdotes y ancianos. Le hicieron preguntas y le respondió. Lo que había ocurrido con la higuera se lo aplicó a ellos, y les dio a entender que iban a ser maldecidos por Dios. Luego, con mucha claridad, les reprendió duramente por sus abusos y pecados, y se despidió de ellos con unas palabras muy tristes. Vuestra casa quedará desierta, que es lo mismo que decir, vuestro templo se quedará muy pronto sin morador, porque Dios se irá de él, y como toda casa abandonada y vacía se vendrá abajo. Os digo de verdad que no me veréis ya más hasta que digáis bendito sea el que viene en nombre del Señor. Les emplazó para el último día del juicio, donde por grado por fuerza todos reconocerán la divinidad de Jesucristo. Después los dejó y se fue del templo. Era el martes por la tarde. Quizás saliera del templo indignado ante la dureza de la gente de su pueblo. Los discípulos que habían estado presentes y oído todo, se acercaron suavemente al Señor y le enseñaban e indicaban que mirase el imponente edificio del templo y su riqueza. Mateo 24:1. El Salvador le respondió otra vez que sería destruido y no quedará ni una piedra sobre otra. Siguieron caminando y sentados en el monte de los Olivos de cara a la ciudad y al templo, le volvieron a preguntar sobre el tiempo en que todo eso iba a suceder y también por las señales de su última venida. El Salvador les habló del juicio final y de los signos anunciadores de aquel día. Terminó su explicación diciendo, «Dentro de 2 días me matarán en la cruz». Mateo 26:2. Parece que al día siguiente, miércoles, el Señor se quedó en Betania todo el día, porque no se sabe que volviese a Jerusalén hasta el jueves en que fue a celebrar la Pascua. Aquella noche en Betania ocurrió una cosa que acabó por perder a Judas. Prepararon un banquete a Jesús. Lázaro era uno de los invitados que se sentaron a su mesa, sin duda para dar un más claro testimonio del milagro y honrar así al Señor. Juan 12:9. Había venido mucha gente de Jerusalén, no solo por ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro. Fin de la cita. Las 2 hermanas de Lázaro, Marta y María, fueron también al banquete, y cada una demostraba a su manera lo agradecidas que estaban al Señor. Marta, aunque estuviera en casa ajena, en casa de Simón el leproso, quiso servir la cena ella misma, y traía la comida y servía los platos, y llena de alegría se ocupaba de servir al Señor. Juan 12:2. María guardaba un frasco de perfume muy bueno y de mucho precio, porque era de nardo auténtico. Marcos 14:3. Y no era una cantidad pequeña, sino 1 libra entera. Juan 12:3. Aquello le pareció a Judas un despilfarro intolerable, pero a María todo lo que fuera para el Señor le parecía poco. Así que entró en el comedor, perfumó los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Es de suponer que también le besaría los pies. Después se levantó y, como si quisiera demostrar la grandeza de su amor y lo poco que le importaba gastar su perfume, quebró el frasco, que era de alabastro, y lo derramó todo sobre la cabeza de Jesús. Marcos 14:3. Y toda la casa se llenó de olor del perfume. Juan 12:3. Jesús lo agradeció mucho a María por el amor que le demostraba y también por hacerlo tan oportunamente. Estaba tan cercana la muerte del Salvador que esa unción casi pudo servir para su sepultura, como era costumbre enterrar entre los judíos. El Señor quiso dar a entender esto al defender tan cortésmente a María. ¿Por qué molestáis a esta mujer con vuestras murmuraciones? Está muy bien lo que ha hecho conmigo. Se ha adelantado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y os digo que en cualquier parte del mundo en que se predique este Evangelio, se hablará también de lo que ella ha hecho en recuerdo suyo. Mateo 26:10.
Judas, a pesar de haber motivos más que suficientes para alabar a María y para alegrarse de que hubiera honrado así al Maestro, no pudo soportar que se echase a perder un perfume tan caro, y dijo que con lo que valía podían haber resuelto las necesidades de muchos pobres. Juan 12:5. Pero en realidad decía esto no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como llevaba la bolsa, hurtaba de lo que echaban en ella. Por eso hubiera preferido que el dinero que valía el perfume se echara en su bolsa. Lo que hace el mal ejemplo. Los apóstoles también murmuraron, no con la misma malicia que Judas, pero sí movidos por las aparentes razones que él dio en favor de los pobres. Suele suceder así, por ignorancia muchas veces se defiende la maldad. Judas estaba ya en contra del Salvador y de la doctrina que predicaba. Parece, como hemos visto, que la perdición de este hombre empezó por la codicia. Llevaba él la bolsa del dinero que daban al Salvador, y como era ladrón, hurtaba de lo que echaban en ella para sus gastos personales. Al acostumbrarse a esta situación, poco a poco llegó hasta odiar a Jesús, que enseñaba el amor a la pobreza y condenaba la codicia. Endureció su corazón de tal manera que culpaba al Señor de su propia inquietud y malestar, murmurando de él y censurando todo lo que hacía en vez de reconocerse a sí mismo culpable, hasta que por fin dejó de creer en él. Calificaba su doctrina de embuste y mentira, y a sus milagros de hechicerías, y hacía daño a los demás con sus palabras y su mal ejemplo. En aquella predicación en que Jesucristo prometió dar a conocer su cuerpo y a beber su sangre, Judas debió de ser, es probable que lo fuera, uno de los principales murmuradores. Cita de Juan 6:61. Es demasiado duro este discurso. ¿Quién es capaz de seguir escuchándolo? Fin de la cita. Debió de ser el cabecilla de aquel revuelo, motivo por el que muchos discípulos se volvieron atrás y abandonaron la doctrina del Salvador, porque entre otras cosas Jesús había dicho en ese discurso, «Hay algunos entre vosotros que no me creen». Y afirma el evangelista San Juan que el Salvador dijo esto porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Sin embargo, Judas se quedó disimulado, por decirlo así, entre los apóstoles. El Señor sabía bien que Judas era tan desleal y tan incrédulo como los que le habían abandonado. Pero a pesar de eso, y para no humillarle delante de los otros, preguntó a los 12, ¿es que os queréis ir vosotros también? Y Pedro, que pensaba que los demás eran tan nobles como él, respondió por todos, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tus palabras son vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y el Salvador al responder dio otra oportunidad a Judas para que se arrepintiera. ¿No os elegí yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un demonio. Y a este demonio tuvo que sufrir el Salvador mucho tiempo todavía, y lo hizo con paciencia y cariño, y mantuvo el secreto de su traición hasta que de hecho le entregó. Se reúnen en consejo contra el Salvador y Judas le vende. Los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo, indignados porque días antes el Salvador les había reprendido con dureza por sus vicios y errores, se habían reunido otra vez en el palacio del pontífice que se llamaba Caifás, Mateo 26:3, y tomaron dos determinaciones: prender a Jesús sin violencia ni publicidad y hacerlo después de la Pascua. Esto último no porque tuvieran en cuenta que iba a ser un día de fiesta importante, sino porque vendría mucha gente a Jerusalén que conocía a Jesús y que habían recibido favores de él y le querían. Y si llegaban a saber que estaba preso, quizás se amotinaran y le libertaran. Pero todo lo hicieron al revés. Prendieron al Salvador con violencia y a mano armada, y le mataron durante la fiesta. Es evidente que los propósitos romanos son nada frente a las decisiones de Dios. El motivo por el que cambiaron la determinación que habían tomado pudo muy bien ser este: Judas. Judas estaba ya solo con el cuerpo entre los apóstoles, porque en su interior se había puesto de parte de los enemigos de Cristo. Salió tan enfadado del banquete de Betania
porque además sabía que los fariseos buscaban a Jesús para matarle, y pensó que no le convenía en esas circunstancias seguir apareciendo como discípulo del Señor. Así que decidió asegurarse y ganar de una sola jugada amigos poderosos y dinero. Se fue entonces a hablar con los sacerdotes principales, Mateo 26:14, y por lo que parece les animó en sus planes de matar al Salvador, diciendo que él había vivido largo tiempo con él y que merecía la muerte que pretendían. Se ofreció como aliado y hasta les prometió entregarles a Jesús si le pagaban. Se alegraron mucho de que también Judas, un discípulo, le juzgara como ellos, Marcos 14:11 y Lucas 22:5. Prometieron pagarle 30 monedas de plata, y Judas consideró que era suficiente ese precio para vender al Señor, Divina Majestad. Traidor a Dios, justicia y verdad, fue fiel a los enemigos de Dios, a la injusticia y a la mentira, y desde aquel momento andaba buscando la ocasión oportuna para entregarle. Mateo 26:16. Pero Jesucristo se entregó a la muerte porque quiso, y no fue la violencia o el engaño lo que le puso en la cruz, sino su libre voluntad. Por eso, cuanto más se acercaba el momento de su muerte, también él se había ido acercando al lugar de su pasión. Vimos cómo había llegado a Jerusalén en la fiesta de los Ramos, y cómo en los días siguientes hizo algunas idas y venidas desde Betania al templo y a la ciudad. Después, como punto final de su predicación, avisó a sus discípulos del día tan próximo ya de su humillante muerte. Parece como si cumplido su oficio de maestro les anunciara el comienzo de su tarea de redentor. Cita de Mateo 26:2. Sabéis bien que dentro de 2 días es la Pascua. Quiero haceros saber que ese mismo día voy a ser entregado a los judíos y gentiles para que me crucifiquen. Fin de la cita. Jueves Santo. Por la mañana del jueves, primer día de los panes ácimos, estando el Salvador en Betania o quizá ya camino de Jerusalén, los discípulos le preguntaron dónde le gustaría que prepararan lo necesario para celebrar la Pascua. Mateo 26:17. El Salvador encargó a Pedro y a Juan de los preparativos y les dijo: Adelantaos vosotros 2 a Jerusalén, y al entrar encontraréis un hombre con un cántaro de agua en la cabeza. Seguidle hasta la casa donde vaya, y al dueño le dais este recado de mi parte. El Maestro te envía a decir: el momento está muy cerca, quiero celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Y él os enseñará una sala grande amueblada. Preparad allí las cosas. Mateo 26:18-19 y Lucas 22:7-13. Los 2 discípulos obedecieron y todo sucedió como el Salvador les había dicho, y prepararon lo necesario para la fiesta en casa de aquel hombre afortunado, a quien Jesús con un recado tan amistoso pidió su casa. El Salvador llega a Jerusalén para celebrar la Pascua. Después llegó el Señor con los otros discípulos a Jerusalén y fue a casa de su amigo que le estaba esperando. Encontraron todo preparado: el cordero, las lechugas amargas, los panes sin levadura, los bastones y las demás cosas necesarias para celebrar la Pascua. A la hora indicada inició el Señor la ceremonia. Sacrificaron el cordero, rociaron con su sangre el umbral de la casa y lo asaron al fuego. Luego el Señor se calzó, se ciñó el vestido, tomó el bastón y se puso en pie junto a la mesa, y los apóstoles hicieron lo mismo. Después comieron el cordero con pan sin levadura y lechuga amarga, de pie y deprisa como quien está de paso. Los judíos hacían todo esto en recuerdo de su liberación y salida de Egipto, y era también como una figura o símbolo de la liberación del pecado que habíamos de conseguir gracias a la sangre derramada por Jesucristo. Nuestro Salvador en aquel momento y con una gran entereza estaba comenzando su pasión. Terminada la ceremonia dejaron los bastones y se sentaron a la mesa para la cena ordinaria. Mientras comían, el Salvador con toda su ternura puso de manifiesto el tremendo amor que sentía por sus apóstoles, diciéndoles cuánto había deseado cenar con ellos antes de morir. Lucas 22:15.
He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Fin de la cita. El misterio que iba a suceder en aquella cena era tan grande que necesitaba para realizarse del infinito deseo del Hijo de Dios. Les dijo también que aquella era su última cena y que ya no cenaría más con ellos hasta que se viesen juntos en el banquete del cielo, donde todo deseo se cumple. Vosotros habéis estado conmigo y no me habéis abandonado en los momentos de prueba. Por eso estaréis también conmigo cuando yo triunfe. Yo dispongo que mi reino sea para vosotros, como mi Padre ha dispuesto que su reino sea para mí, para que os sentéis conmigo a mi mesa, y comáis y bebáis, y luego os sentaré sobre tronos como jueces de las 12 tribus de Israel. Esto decía el Salvador a sus amigos, consolándoles, porque quedaban huérfanos, y les prometía una gran herencia para después de su muerte. Judas estaba entre ellos disimulando su traición, y el Salvador, con su inimitable misericordia, comió a la mesa y en el mismo plato con un hombre de quien sabía que trataba de venderle, y que había señalado ya el precio, y que no pensaba en otra cosa sino en encontrar la ocasión oportuna para entregarle. El Señor, para hacerle ver que sabía su secreto, que iba a morir voluntariamente, y para ablandar su corazón, se quejó: «Ciertamente os digo que uno de vosotros me va a traicionar». Mateo 26:21, Marcos 14:18 y Lucas 22:21. Al oír esto todos se entristecieron y se miraban unos a otros asustados y examinaban su propia conciencia por ver si había en ella algún rastro de esa traición. Aunque su conciencia no les acusara, por temor y para tranquilizarse a sí mismo y a los demás, cada uno preguntaba con humildad: «Señor, ¿soy acaso yo?». Siguieron cenando. Estaban 13 a la mesa, y es probable mojarían el pan 3 y hasta 4 personas en un mismo plato. Los apóstoles insistían al Señor para que dijese quién era el traidor, y les librase así de la sospecha de los demás y de su propio temor. Pero el Salvador quería salvar a Judas, y no descubrió del todo el secreto. No fuera a ocurrir que el odio de sus compañeros terminara de hundirle del todo. Jesús, al contrario, recalcó más la amistad, que despreciaba Judas con su traición. «De verdad os digo que el que me ha de vender no solo está a la mesa conmigo, sino que moja su pan en mi mismo plato». Mateo 26:23. El Hijo del Hombre sigue su camino hacia la cruz, pero va porque quiere, y por obedecer a su Padre, y para salvar a los hombres. Así está escrito: «Pero desdichado del que entrega al Hijo del Hombre». Ahora se cree que triunfa y que va a ganar amigos y dinero, pero en realidad va hacia el tormento eterno, tan grande que más le valiera no haber nacido. Judas, al verse descubierto, y que la señal de mojar en el plato iba por él, con tan poca vergüenza en la cara como poco era el temor de Dios que tenía en el corazón, preguntó: «¿Soy yo acaso, Señor?». Y el Salvador, en voz baja para que los demás no lo oyeran, respondió: «Tú lo has dicho», que según el modo de hablar de los hebreos es lo mismo que decir «sí».